Y vamos a comenzar este segmento, el último café, en donde vamos a presentar un tema que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el funcionamiento económico de cada uno de los sectores, los lugares en donde más afectados o más golpeados se encuentran. Sí. Como son, por ejemplo, las pymes, los comercios. ¿Qué hacer en la fase 1, en la restricción total? En el momento de restricción total, son situaciones muy, pero muy preocupantes. Ay, lo decíamos, Mariano, al comienzo, ¿no? Cuando se abrió la fase 1, que empezamos a avanzar en cuanto a las fases, los comercios abrieron sus puertas, pero eso no significó la alegría y la felicidad total. Al contrario, fue muy difícil y sigue siendo difícil repuntar las ventas. Hubo también un intento, ¿te acordás, en el comercio online? Que quizás algo, en un porcentaje, algunos rubros vendieron un poco más que otros. Y algo es algo. Algo es algo, pero la situación es muy complicada. Realmente en los comercios, sobre todo algunos rubros, ¿no? Joyerías, indumentarias, que son los que más perjudicados se vieron con esta pandemia y todavía están soportando esta situación. Y ni que hablar de las pymes. Ni que hablar de las pymes, claro, con una situación, algunas de ellas de quebranto. Estamos en contacto justamente con el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa. Allí lo podemos observar, a Fabián Riñewitz, quien está muy gentilmente con nosotros. ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenos días. Buen día, acá estamos, muy bien. Bienvenido, Fabián, como siempre, un gusto conversar con vos. Bueno, estamos analizando, charlando, reflexionando sobre la situación de los comercios en plena pandemia. Qué difícil, ¿no? Qué año tan complicado. Y digo, qué difícil también para remontar después. Sí, lo que ocurre es que hoy el sector pyme y particularmente el micropyme se encuentra en una situación muy delicada porque tiene un futuro incierto. Primero, porque estamos atravesando por una situación de crisis sanitaria en la cual nosotros muy poco es lo que podemos aportar más que los protocolos preventivos, pero también hay una crisis económica que aún no está resuelta y no nos permite vislumbrar un futuro. Lamentablemente, más allá que por ahí se trate de disimular, la especulación financiera sigue siendo la reina de las actividades económicas. Hace no más de un día o dos me ha llegado una oferta crediticia de un banco privado con una tasa promocional del 74% anual. Quiere decir que la especulación continúa. Eso es privado, Fabián, ¿no? Es de un banco privado. ¿Cómo? ¿De un banco privado? Es un banco privado. Las líneas de fomento que bajan del Estado Nacional, que son muy interesantes, muchas veces para el sector pequeño son inaccesibles por la cantidad de burocracias a la que tiene que acceder. Mucho se habló de que no estaban en regla, Fabián. Mucho se habló de que, bueno, esta situación se da porque no hicieron las cosas bien anteriormente, las pymes, las pequeñas empresas, que por eso, digo, estoy no justificando esta situación, pero sí poniendo sobre la mesa cuál es el motivo que dan del por qué las pymes por ahí no podían acceder. ¿Es así? ¿Hay un incumplimiento general de las pymes? Lo que pasa que justamente en el documento que difundimos el día de ayer sobre la realidad y lo que planteamos desde las pymes, las cámaras y federaciones pymes del NEA, lo que estamos ilustrando es que muchas veces se legisla y se otorgan beneficios pensados en los grandes centros urbanos, como son las ciudades de Buenos Aires, como puede llegar a ser el conurbano bonaerense, y a veces alcanza para Mendoza, Rosario y Córdoba. Pero no se toma en cuenta la realidad de las pymes del interior. Digo esto porque, por ejemplo, con el caso de la ATP, hay muchos colegas, amigos del interior de Formosa, que no pudieron acceder al beneficio porque a pesar de tener su masa salarial en blanco, no estaban bancarizados. ¿Y por qué no estaban bancarizados? Por una simple cuestión. El cajero más cercano lo tienen a 30 o 40 kilómetros de su lugar de trabajo. Entonces, obviamente, el empleador había convenido razonablemente pagarles en efectivo por quincena o por semana. Bueno, al no estar bancarizados no fueron beneficiarios de este tipo de programas.
Perfecto. Claro. Lo mismo ocurre con el tema de las políticas de créditos de fomento. Hay líneas muy interesantes, pero la cantidad de costos para poder aportar la papelería que exigen, para poder acceder a esos créditos, hoy hacen virtualmente imposible la accesibilidad a la gran mayoría. Y bueno, vamos a darle la bienvenida también para charlar con ella, con Lucía Villarroel, que pertenece a Trabajadores Autoconvocados de Villa Mercedes. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas Lucía? gracias por este espacio. No, por favor. A vos también, Lucía, por participar con nosotros. Bueno, la situación de Villa Mercedes también es muy compleja, muchos casos de coronavirus y también la decisión del comité, justamente de salud, de volver a fase 1. Y ustedes, los trabajadores autoconvocados están resistiendo a eso porque, no favorecen nada la economía. Por supuesto, nosotros de manera espontánea nos convocamos en la Plaza San Martín, en nuestra ciudad, que está ubicada frente del municipio, cuando fue la fase 1 en septiembre. Sí. Porque justamente nosotros aquí tuvimos varias situaciones, las cuales trajeron luego los picos de contagios que se venían controlando bastante por haber tenido la provincia completamente hermética. O sea, se controlaban los picos de contagio, pero los niveles de pobreza, los porcentajes de pobreza aumentaban, podíamos visibilizar los comercios que estaban cerrando. Y bueno, ¿cuál fue justamente nuestro reclamo? Primero, la libertad para poder trabajar, nuestro derecho constitucional, que lo plantea el artículo 14, el 14 bis. Los grandes focos de contagio se dieron en las grandes empresas, en empresas muy grandes que nunca cerraron. Nosotros ¿qué planteamos? Que después de 7 meses de esta situación de cuarentena en la cual nosotros acatamos desde marzo lo que se nos pidió, lo que más en riesgo nos está poniendo hoy en día es el desempleo, la falta de dinero, también la salud mental, porque el tener que desocupar los locales, quedarse sin trabajo, muchos han tenido que devolver hasta los lugares en donde vivían porque también alquilaban. Y la única ayuda que recibimos por parte del municipio fue en el mes de agosto. O sea, los 2 meses anteriores no nos mandaron las boletas comerciales y en el mes de agosto nos mandaron una que vencía el 10 y otra que vencía el 31, que equivalían a los 2 meses anteriores. Y lamentablemente no hemos sido escuchados por nuestro intendente, él ha recibido la Cámara de Comercio, que a nosotros no nos representa, nunca nos ha recibido. La única respuesta que obtuvimos de su parte fue que firmáramos una declaración jurada renunciando a nuestro derecho de las camas y los respiradores si queríamos trabajar, calumniándonos, diciendo que solamente íbamos a fogonear, que no teníamos nada que ver con el reclamo quienes estábamos con el megáfono. El megáfono es de mi persona, yo soy peluquera, si yo no trabajo, no subsisto. Y hoy en día, cuando vuelve a fase 1 solamente nuestro departamento Pedernera, por un DNU que es inconstitucional porque no ha sido publicado en el boletín oficial, no ha sido refrendado, entonces el intendente de Nachel de nuestra provincia dijo no a la fase 1 por este motivo. Pedimos primero la solidaridad, la empatía. Más de 200 comercios han cerrado, pero nosotros los autoconvocados no solamente estamos los que estamos en el rubro comercio, también hay de todos los rubros afectados en fase 1, profesionales como contadores, abogados, psicólogos, kinesiólogos, masajistas, y todo lo que incluye trabajadores que desde marzo no han podido trabajar, como, valga la redundancia, como por ejemplo propietarios de peloteros, jardines maternales, gimnasios, escuelas que no son subvencionadas. Es inmensa la lista de quienes no nos afecta la fase 1. Lucía. ¿Y cuál es el problema que también estamos teniendo ya aquí? Lucía, ¿me escuchás? El gobierno de San Luis sacó una aplicación, una app de la trazabilidad. Sí. Muchísima gente está planteando que en los negocios donde esté esa app no van a entrar a comprar, porque temen por sus datos, que a dónde van a parar, porque ya ha habido situaciones de estafa. Entonces, esto también perjudica a los comerciantes y a los que tenemos los rubros que nos van a exigir esta app de la trazabilidad. Lucía. Entonces, sí, multas. ¿Me escuchás?
Sí, disculpame, Sí, sí. disculpame un segundito. Nombraste la palabra empatía y sin desconocer esta situación que vos lo estabas comentando, que fuiste muy detallista, con comercios cerrados, con caja cero, con una situación económicamente agobiante, por ahí sin llegar a tener alguna ayuda por parte del Estado, municipalidad, provincia, nación. Pero vos mencionaste el término empatía y desde el día de hoy, desde muy temprano, hemos charlado con varios personal de salud en donde piden por favor la empatía a la sociedad, de no movilizarse, de que la situación es sumamente muy, pero muy complicada, que están con los niveles de saturación en los hospitales, en los lugares de asistencia. ¿Cómo podemos, digo como sociedad, estar transitando por el mismo camino? Porque parece ser que es una u otra. Bien, primero responder a eso es que desde nuestro lado pedimos la empatía porque nos piden quédate en casa, pero justamente personas que tienen un ingreso mensual fijo. Entonces pedimos que se pongan en nuestros zapatos por un momento de llegar a tu casa y que tus hijos te pidan sí. lo básico, lo necesario y que tengas que cumplir con tus obligaciones y no tengas dinero. Por otro lado, justamente los grandes picos de contagio no se dieron en los comercios o en los rubros que estamos afectados por fase 1, sino todo lo contrario. Se han dado en situaciones, por ejemplo, cuando fue la despedida de la viceintendente, que entró gente acá a Villa José sin control. Las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, esa es la situación más preocupante. ¿Y qué pasa también? Que esta fase 1 lleva a la clandestinidad, donde no se toman los recaudos y los cuidados necesarios que se toma en un negocio que trabaja con ciencia. Por otro lado, respecto al sistema de salud, pareciera ser como que nosotros somos los anti-cuarentena, los pro-contagio, los que no pensamos en el sistema de salud. Y no pasa por ahí. Creo que los sistemas de salud colapsan, pero por otro problema, que lo plantean los mismos médicos. No hay las inversiones apropiadas para poder tener un sistema de salud, no solamente que eso estamos de acuerdo, pero ante ese contexto hay que evitar. Eso ya está, no está la inversión, no se hizo, es lo que se tiene, se trabaja con esta situación, no se va a mejorar del día a la noche. Entonces hay que intentar colaborar lo más posible para que no se provoquen más contagios y no saturarlo un poco de más. Digo, a eso se refieren. La situación que viene desde hace mucho tiempo con un desfinanciamiento en salud está más que clara. No sé, Mercedes, si querés ahí consultarle algo a Fabián allí para... Bueno, sí, sobre lo mismo, Fabián, ¿cuál es tu opinión? Yo me iba a enfatizar nuevamente en las pymes, que es lo que vos justamente te dedicás. Estaba pensando en la situación de las pymes, que ya viene resentida desde hace muchos años y que esto ha golpeado mucho más todavía la situación. Bueno, hubo una línea de créditos también que el gobierno lanzó para las pymes. ¿Eso va ayudando un poco también a entrar en ritmo de nuevo? ¿O todavía falta y es muy difícil la situación? Eso es una medida de coyuntura y que muchas veces termina siendo, creo que ya lo conversamos en alguna otra oportunidad, termina siendo un salvavidas de plomo. Nosotros lo que tenemos que reactivar es el consumo. Hay que reactivar la economía de alguna manera. Y en colación de lo que decía la señora Villarroel, coincido, los principales inspectores de cumplimiento de protocolos sanitarios somos nosotros. Nosotros tuvimos 60 días donde, salvo los rubros esenciales, supermercado, ferretería y farmacia, el resto de la actividad estuvo absolutamente parada. Mi entidad trabajó fuertemente junto con el gobierno de la provincia en la elaboración de los protocolos pertinentes y gradualmente hemos ido logrando liberar las actividades y hoy, salvo los que son peloteros, gimnasios y las galerías, el resto prácticamente tiene una actividad bastante normalizada e incluso hemos logrado que se extienda el horario de atención teniendo en cuenta las altas temperaturas que tenemos en la zona. Hoy un negocio puede estar abierto hasta las 22 horas. Pero vos vas a cualquier comercio y obviamente que ves que se respeta la cantidad de gente que puede ingresar por metro cuadrado, los elementos de seguridad previos que tienen al ingreso, como el alcohol en gel, los desinfectantes, porque no queremos que se vuelva atrás. Obviamente tenemos una cantidad de riesgos que son distintos a los que tienen ustedes. Por ejemplo, los casos que se han encontrado en la provincia, la mayoría han ingresado por pasos clandestinos del Paraguay, o transportistas que, eludiendo sus rutas tradicionales, portadores del COVID, se han desviado y han
causado problemas, como en el caso de la ciudad de Clorinda, una ciudad económicamente muy importante, porque es prácticamente el lugar de intercambio comercial con la República del Paraguay. Sí, pero qué difícil encontrar. Insisto, lo que nosotros buscamos es, acá hay un dilema que resolver. Muy grande. De población sana, pero que se muere de hambre porque no trabaja, o tenemos una población que trabaja, pero se muere por problemas sanitarios. Obviamente que esto lo vamos a resolver producto del debate y en conjunto encontrarle la solución. Yo creo que lo absoluto para uno u otro lado no es positivo, pero sí necesitamos decir hasta dónde, como hemos hecho con la elaboración de los protocolos, hasta dónde es aplicable un protocolo preventivo y hasta dónde podemos llegar comercialmente hablando. Lamentablemente esto no se va a resolver en 30 días, que digamos podemos hacer un poquito más de sacrificio y ya está, sino que es incierta la cantidad de tiempo que va a demorar. ¿Cómo buscas un equilibrio? ¿Cómo encontrás un equilibrio en miradas tan distintas y tan opuestas? Y que además una va en contra de la otra. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Hoy le decía a unos colegas de ustedes, participé de un excelente curso del Ministerio de Educación de la Nación, hace unos días, que hablaba sobre, en el campo de la tecnología, hablaba de la economía colaborativa. Ese principio de economía colaborativa creo que tiene que primar hoy en la sociedad argentina. Tengo un paquete de ideas que por sí solas no alcanzan a encontrar el camino de resolución. Pero si cada uno de nosotros, sector privado, sociedad civil y Estado, aportamos nuestro granito de arena, estoy seguro que vamos a encontrar algún tipo de solución. Bien. Lo que no podemos es estar inactivos y quietos y esperando que la solución caiga del cielo. Acá tenemos que resolver el problema sanitario, pero insisto con lo que dije hace un minuto. No resolvemos todavía la cuestión económica. No. Si hoy no tuviéramos pandemia, la situación nuestra sería muy similar. El INDEC acaba de publicar, hace cuestión de una semana, la pérdida de 3.570.000 puestos de trabajo. Sí. Son 3.570.000 familias en situación de riesgo social. Y eso es por términos económicos. Sí, está más que claro, ¿no? Una situación muy apremiante. Lucía, como para ir cerrando, te pregunto, más allá de las aperturas, es un tema que venimos hablando también, ¿cómo se da el tema del consumo? Porque uno puede abrir, pero de eso no significa que el consumo se reactive. ¿Cómo se da allí en Villa Mercedes? Bien, justamente acá uno de los problemas que tenemos es que de modo informal el intendente autorizó a trabajar hasta las 18 horas. ¿Por qué informal? Porque no había nada que pudiera comprobar eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá no están acostumbrados al horario corrido. Y justamente, como comentaba Fabián, las temperaturas comenzaron a ascender, tuvimos sensaciones térmicas de 41 grados la semana pasada, y la gente empieza a salir cuando baja el calor, cuando a las 18 horas obligan a cerrar. Entonces, creo que si bien cuando fue la reapertura en mayo de los comercios, era justamente una época en la cual se podía ver circular la gente por la calle en la siesta, tenemos que también adaptarnos a las idiosincrasias de cada localidad, porque aquí lamentablemente eso no funciona. Imagínense para un rubro gastronómico como un bar o un restaurante, un bar que lo obliguen a cerrar a las 6 de la tarde. O sea, ya no da para más la situación. Bien. Entonces, si bien esto se da porque justamente quieren cuidarnos respecto a la salud, hoy en día los problemas que ocasionan, las grandes preocupaciones económicas, las enfermedades mentales, el estrés, porque no se trata solo de la comida, son muchas cuestiones que uno tiene que cubrir, y si uno no abre y no trabaja, ¿qué hacemos? Entonces, la salud también radica en poder tener tranquilidad, en poder tener ese bienestar y la dignidad de poder trabajar. Ojalá que se consiga. Entonces, creo que lo que hoy nos queda es aprender a convivir con el virus, cuidarnos, tomar todos los recaudos y los protocolos, porque lo hicimos desde el principio, desde mayo, y creo que en eso coincidimos con el señor Fabián. Ojalá, entonces, Lucía. Ojalá. Pedimos eso, simplemente. Sí, ojalá que se nos tenga en cuenta. Y la solución no es fase 1 cerrar y ya se comprobó que eso no sirvió. Ojalá que se pueda encontrar ese tan equilibrio tan difícil como decía Mercedes y Fabián. Muchas gracias a ambos. Gracias, Fabián. Gracias, Muchísimas Lucía. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.